Hola amigos, estamos en este programa Perlas de Sabiduría, un programa auspiciado por la comunidad Bahá'í de Ceneguía. Lo tenemos todas las semanas y realmente tratamos de traer perlas de sabiduría que pueden mejorar su vida, pueden hacernos cada vez más conscientes de quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué tenemos que vivir la vida y cómo debemos vivir esa vida, cómo debemos relacionarnos con otras personas. Y para eso necesitamos conocimiento. Ese conocimiento que no solamente viene por, no es que no está bien, pero que no es suficiente, me refiero que viene de parte de nuestros antepasados culturalmente o por estudio académico, sino necesitamos otro conocimiento también que viene de esta fuente divina, que nos quiere, que nos ha creado por amor. Él dice, amé tu creación, por tanto te creé. También dice que, bueno, que somos, dice, tú eres mi fortaleza, ¿no? Entonces Dios cuando habla así con tanto amor con el ser humano, nosotros también tenemos que cumplir con nuestra parte de conocerlo y conocer a nosotros y, bueno, desarrollar nuestras capacidades espirituales, intelectuales. En este programa, como siempre, hablemos un poco sobre la fe Bahá'í. ¿Qué es la fe Bahá'í? Los Bahá'í somos seguidores de Baha'u'lláh, significa la gloria de Dios, y es una religión independiente que nació desde 1844 en Persia, antigua Persia, y la religión Bahá'í cree en un solo Dios, un Dios creador del universo, no solamente ese planeta, sino todo el universo, y que como somos sus criaturas, nunca nos abandona, siempre ha enviado sus guías, su conocimiento a través de un enviado de Dios que históricamente tenemos, los que tenemos registrado y los que conocemos, seguramente han escuchado ustedes sus nombres como Krishna, Zoroastro, Moisés, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Mohammed y el Bab y Baha'u'lláh, los más recientes, y todos ellos son portavoces del mensaje de Dios, del Creador, hacia nosotros, sus criaturas. Por eso es importante que también investigamos, conocemos esas guías, esos consejos, esos principios, enseñanzas que nuestro Creador envía a través de ellos y nosotros podemos entenderlos, comprender y poner en práctica en nuestra vida. Y eso nos conviene a nosotros como ser humano y a la sociedad, porque también nuestro buen comportamiento está contribuyendo al mejoramiento del mundo. Bueno, es un muy breve introducción sobre qué es la fe Bahá'í. Ustedes pueden buscar mayor información siempre en las páginas oficiales de la fe Bahá'í, que es www.bahai.org, de organización, ORG. Muy bien, amigos, aquí hoy día en este programa tengo un invitado de lujo, realmente estoy muy contento de presentar a un amigo y un maestro, Martín Mancilla. Y él ha traído un tema muy interesante que va a compartir con ustedes. Aquí, Martín, bienvenido a nuestro programa. Muy agradecido por aceptar la invitación. Muy buenos días, amigas, amigos. Buenos días, Hassan. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de poder compartir algunos temas con los amigos que nos ven y que nos escuchan. Muchas gracias. Yo sé que has traído un tema muy interesante para nosotros sobre inteligencia espiritual, pero veremos cómo lo vas a desarrollar porque es un tema para muchas personas totalmente nuevo. No, nadie se ha hablado de inteligencia espiritual, un tema, ¿no?, que recientemente se está conociendo. Por favor, todo tuyo y estamos aquí con muchas ganas de escucharte. Muy bien, gracias. Desearía comenzar citando a un destacado sacerdote jesuita del siglo pasado y científico francés, Pierre Teilhard de Chardin, que dijo que nosotros no somos seres humanos en una travesía espiritual, sino más bien somos seres espirituales en una travesía humana. Por lo tanto, en esencia, el ser humano
es un ser espiritual. Y por lo tanto, diríamos que, como tal, la inteligencia del ser humano es la que lo distingue de las otras formas de vida. Y cuando hablamos de inteligencia, nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano de poder resolver problemas, de afrontar situaciones difíciles, de tomar buenas decisiones. Y la resolución de problemas tiene que ver con todo tipo de ámbitos, problemas científicos, académicos, problemas familiares, problemas interpersonales, problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas del medio ambiente. Entonces, todo lo que circula alrededor de la vida del ser humano requiere muchas veces de soluciones estratégicas y adecuadas. Entonces, la inteligencia justamente del ser humano sirve para ese propósito. Pero además, la inteligencia humana se distingue por la capacidad del ser humano de poder adaptarse a circunstancias y entornos diversos. Como por ejemplo, el haber vivido en zonas de alta temperatura, de 40 a 50 grados. Entonces, cómo el hombre ha creado una tecnología que le permite tener pues, aire acondicionado, permite tener una serie de medios para poder superar eso. Como también temperaturas bajas, bajo cero, ¿no? Calefacción y todos los medios que le permiten al hombre poder sobrevivir. Y además hasta de inclusive vivir en el espacio y vivir bajo el agua, ¿no? Entonces, ese gran talento de la inteligencia humana es lo que ha permitido que hayamos podido lograr un desarrollo y una evolución. Pero podríamos también citar de que en el ámbito espiritual, la Casa Universal de Justicia, el Centro Mundial Bahá'í, publicó un libro denominado La Promesa de la Paz Mundial en el año 1985, dirigido a todos los líderes del mundo. Y ahí se cita que la inteligencia es la característica fundamental del espíritu humano. Interesante, interesante, Martín. ¿Y cómo se define la inteligencia, por favor? Sí, justamente hemos desarrollado este enfoque basado en la inteligencia. Y ahora podríamos hablar acerca de las inteligencias múltiples, ¿no? Es decir, Howard Gardner, un profesor de educación cognitiva de la Universidad de Harvard, realizó un estudio y presentó en el año 1983 el mapa de las inteligencias múltiples, con lo cual se rompió la creencia de que el ser humano solamente tiene inteligencia basada en el razonamiento matemático y en el razonamiento verbal, nada más. No, sino que el ser humano está dotado de inteligencias múltiples, como son la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la naturalista, la kinestésica o corporal, la interpersonal, la intrapersonal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia lingüística, es la primera forma de inteligencia que el ser humano empieza a desarrollar desde muy niño. Y eso gracias a la ayuda de la madre. Porque la madre del niño es la que le enseña a hablar, le enseña las palabras y le muestra todo lo que rodea el entorno de la vida del niño. Entonces, la primera educadora del niño es la madre. Por lo tanto, es tan importante que la madre, las mujeres, tengan un especial interés y desarrollo de su educación para que puedan cultivar en sus niños los mejores atributos posibles. Existen también, Martín, muchas publicaciones, ¿no?, sobre inteligencia emocional. ¿Puedes compartir algo, por favor, con nosotros? Exacto, Gastón, exacto. Sí, muy bien. La inteligencia emocional que ha estado en boga a partir de mediados de la década de los 90. Y esto se debe gracias al doctor Daniel Goleman, también de la Universidad de Harvard, quien publicó en 1995 su gran bestseller, Inteligencia Emocional. ¿Por qué es más importante que el cociente intelectual? Muchas veces tenemos empresarios, ejecutivos, científicos exitosos en su vida profesional, pero con serias dificultades en sus relaciones interpersonales, con su familia, con el entorno. Entonces, eso nos demuestra que no basta con tener un coeficiente intelectual elevado, sino también es importante desarrollar nuestro coeficiente de inteligencia emocional para poder
promover una sana convivencia en nuestro entorno cotidiano y alcanzar el bienestar. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad del ser humano de poder gestionar, manejar adecuadamente sus emociones y también comprender las emociones de los demás. Y por ello, Daniel Goleman precisa 5 cualidades de la inteligencia emocional. La primera es conciencia de sí mismo. Y aquí un poco cita los estudios del filósofo Sócrates, que enseñó, ¿no? Conócete a ti mismo. Entonces, la conciencia de uno mismo en este caso implica la conciencia emocional de uno mismo. Conocer cuáles son las emociones que sentimos ante diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, es fácil ser feliz cuando tenemos todos los recursos materiales y comodidad, pero cuando aparecen las limitaciones o cosas que no podemos controlar, ahí es donde realmente actuamos de manera diferente y sentimos una serie de emociones distintas. Entonces hay que conocer esas emociones que sentimos y seguidamente regular, controlar esos impulsos que a veces somos de acción y reacción, causa-efecto. Tú me haces algo y yo te respondo. Entonces, esa parte reactiva no es conveniente para el bienestar del ser humano. Tenemos que tener una comunicación asertiva. Y luego pasamos a la automotivación. Es una tercera cualidad. Es decir, la capacidad de motivarnos, de generarnos a nosotros mismos el entusiasmo, tener un pensamiento optimista, fijarnos metas, tener siempre un afán de logro y empezar el día con una mente, pues, de que todo nos va a ir bien y que estamos siempre basados en un entusiasmo constante. Entonces, estas 3 primeras cualidades de la inteligencia emocional son cualidades intrapersonales que tenemos que trabajar en nuestro ser. Luego vienen las otras 2 cualidades que son de carácter interpersonal, es decir, la empatía y las habilidades sociales. La empatía es la capacidad del ser humano de poder colocarse en el lugar del otro, de sentir lo que la otra persona siente, de conectarse en el aquí y el ahora, en el momento que la persona está con nosotros. Es decir, tener una comunicación empática, ¿no? Y esta empatía es muy necesaria hoy en día, por parte de las familias, de las personas hacia los clientes, de los trabajadores hacia sus jefes, los jefes hacia sus trabajadores, del gobierno con el pueblo, del pueblo hacia el gobierno. Entonces, esta empatía es fundamental para un sano bienestar emocional de la sociedad. Y por último, tenemos las habilidades sociales, ¿no? Es decir, la habilidad del ser humano de poder integrarse a grupos humanos, de poder fomentar una conversación con personas incluso que no conoce, pero integrar ideas, participar del trabajo en equipo, de cooperar, de ayudarnos mutuamente y de ser personas realmente sociales en nuestra vida. Excelente, excelente. Me parece muy, muy importante lo que mencionaste, porque realmente si uno no tiene conciencia de sí mismo, no puede controlar, qué vida tan incómodo, tan desordenado puede tener. Pero también de repente podrías contarnos ya cuándo surge esa novedad que se habla sobre inteligencia espiritual, que antes no conocíamos. ¿Cómo surge y desde cuándo? Bien, claro. Sí, o sea, en realidad las referencias sobre la inteligencia espiritual son, por un lado, nuevas, que tienen 20 años a nivel académico, científico, pero por el lado de la religión, tiene 2500 años de existencia. Y justamente el profeta Buda, que nació en la India, en Nepal, como parte de su filosofía, él enseñaba la meditación vipassana. La meditación vipassana no era solo un momento de relajamiento, sino era una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, en donde se cultiva el desarrollo de una armonía interior del ser humano, pero también la búsqueda de la sabiduría, de la sapiencia espiritual. Por otro lado, tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo de Tarso, quien en la Biblia, en el libro sagrado, en la parte específica del Nuevo Testamento, él dirige una epístola, una carta a los colosenses. Los colosenses eran creyentes cristianos que vivían en la zona del Asia Menor de Colosos y que debido a la crucifixión de Jesús se sentían
desamparados, se sentían desconcertados y estaban un poco desunidos. Entonces, el apóstol San Pablo, en el capítulo 1, versículo 2, pide que Dios les conceda a los colosenses sabiduría espiritual. Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 9, indica San Pablo que por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ya aquí, amigos, amigas, podemos ver textualmente, se cita el término de inteligencia espiritual. Esto hace 2000 años. Entonces, miren qué tan antiguo. Con lo cual, se demuestra una vez más que muchas veces las enseñanzas de la religión se adelantan, son más antiguas que lo que luego la ciencia va descubriendo. Excelente. En ese sentido, entonces, ¿qué significa inteligencia espiritual? ¿Cómo explicarías? Sí, la inteligencia espiritual empieza a darse a conocer ya académica, científicamente, mediante dos autores. La doctora en física, Anat Zohar, y el doctor en medicina y neurólogo. Ellos en su primera publicación indican que la inteligencia espiritual es la inteligencia que permite ser creativo, tener valores y la fe. Así es que el doctor Ramón Gallegos, doctor en educación, escribió que la inteligencia espiritual es la capacidad de ver lo sagrado en las cosas cotidianas, de recursos espirituales, problemas prácticos, de actuar como basada en la gratitud. En la gloria, el intérprete de las enseñanzas de Bajá escribió que la espiritualidad es el más grande de los dones que recibimos de Dios. Muy interesante, ¿no? Relacionar todo lo creado, toda de la creación con el fuente divino, porque al final Él es creador de todo, ¿no? Entonces todo realmente es sagrado, merece respeto, ¿no? En todos los reinos, vegetal, animal, el ser humano. Y si podíamos ver así a la creación, el mundo sería otro, sería un paraíso. Bueno, pero hablando de la espiritualidad que explica también Abdu'l-Bahá, él habla también de dos naturalezas del ser humano. ¿Podrías, por favor, explicarlo también? Sí, por supuesto. Abdu'l-Bahá nos habla de que el espíritu es el eje alrededor del cual gira la vida eterna. El espíritu nos conduce a la gloria eterna y es la causa de la exaltación de la humanidad. Es una emanación del divino dador, ¿no? Es la refulgencia del sol de la realidad y la irradiación del mundo celestial. Y por lo tanto, en el ser humano existen dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza superior o espiritual y una naturaleza inferior o material. Con una nos acercamos a Dios y con la otra, lamentablemente, solo vivimos para el mundo. Entonces, los signos de estas dos naturalezas se hallan presentes en cada persona. Y el desequilibrio que vemos mundial hoy en día, todas las penalidades, todos los conflictos, se basa justamente en que el ser humano ha ido, pues, sumando a su balanza más el interés por el desarrollo de su naturaleza inferior y material, descuidando su naturaleza espiritual. Con lo cual, el sufrimiento es algo que nos rodea cotidianamente en todas partes del mundo. Entonces, cuando queremos revertir esa situación, es cuando realmente buscamos lograr el equilibrio entre el desarrollo de la naturaleza espiritual del ser humano a la par de su naturaleza material. Exacto, muy bien, es cierto, totalmente de acuerdo. Y Martín, entonces, ¿cuáles son la expresión de esa inteligencia espiritual que nos estás contando? ¿Cómo se expresa? Sí, están justamente esta publicación sobre la inteligencia espiritual fue en el año 2000, 10 años después, el doctor en teología Franz Ralbach, profesor de la Universidad de Barcelona,
pues publicó su libro también, La inteligencia espiritual. Es decir, vivimos en un desierto espiritual. La humanidad vive en un desierto espiritual. ¿Y debido a qué? A la carencia de esta inteligencia. Y él plantea que el ser humano tiene como parte de las características de su inteligencia espiritual 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones. Y dentro de estas 3 dimensiones consideramos, ¿no? Consideramos en realidad una que es la espiritualidad, y esta espiritualidad la podemos ver a través de un paisaje, ¿no? Vemos un paisaje como el que apreciamos, una isla, el mar, la belleza de la naturaleza divina, y que eso expresa en el ser humano un asombro, ¿no? Un deleite, un gozo. Ese gozo, ese deleite es una demostración de la espiritualidad que todos tenemos, ¿no? Al margen de ser creyentes en una fe o no. Otro aspecto importante de la espiritualidad radica, por ejemplo, en el arte. Cuando el ser humano practica el arte y aprecia el arte, es justamente donde también aflora su naturaleza espiritual. Entonces, múltiples obras, como la que apreciamos, la de Miguel Ángel, con la simbolización de la creación, y en toda obra vemos cómo los artistas expresan, ¿no?, su naturaleza espiritual, y nosotros tratamos de entender qué mensaje nos da. Así es. También podríamos considerar en la música. La música realmente es hasta una terapia. Los amigos, las amigas habrán escuchado alguna vez que se habla de la musicoterapia, y que incluso existen estudios acerca de que ciertos músicos cambian los dolores, los malestares que el ser humano tiene, ¿no? Y cuando estamos afligidos, cuando estamos cansados, escuchamos una música que nos agrada, cómo nuestra alma se regocija. Entonces ahí vemos una expresión de la espiritualidad, gozamos de una expresión de la espiritualidad. En esta imagen vemos cómo el pianista Yanni se deleita al tocar, ¿no?, su órgano, y los demás artistas también, en el violín, en la guitarra, en el canto. Él es uno de mis algo que favoritos compositores y músicos. Qué bien que has escogido eso. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, vemos que la música es una expresión de la espiritualidad, y también podemos ver que los científicos, sin darse cuenta, sin ser creyentes o no, también descubren su espiritualidad cuando se asombran ante el resultado de una invención o ante el resultado de un descubrimiento de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ese asombro, ese descubrimiento genera un regocijo, y esa admiración, ese gozo, esa sorpresa es una expresión de la espiritualidad. Luego tenemos la religiosidad como una segunda dimensión de la inteligencia espiritual. Es cuando los creyentes, independientemente de nuestra fe cristiana, judía, musulmana, bahá'í o hinduista, creemos en Dios, creemos en nuestra manifestación de Dios, oramos y tenemos una conexión de relación con Dios, ¿no? Porque religión es religar, unir, es decir, relación de unión del ser humano con Dios. Entonces mantiene una fe interior, pero hasta ahí queda. El tercer nivel de la confesionalidad es la confesionalidad, que es el tercer nivel o dimensión de la inteligencia espiritual. Y esta ya es cuando las personas participamos de nuestra comunidad de fe de manera activa. Es decir, integramos una serie de reuniones, practicamos nuestras oraciones, ya sea presenciales o virtuales en esta época, asistimos a reuniones, tenemos actividades de círculos de estudio de los escritos sagrados, de campañas de enseñanza, en fin, de diversas celebraciones, de fechas importantes de nuestro calendario Bahá'í, por ejemplo. Entonces, hacemos una vida en comunidad, ¿no? Entonces, ahí es donde se fortalece más el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual. Los hermanos cristianos, pues, participan en sus parroquias, participan en sus jornadas de oración, de encuentros juveniles, de congresos de fe, de las diócesis, de las iglesias, y así. Entonces, esa actividad
esa vida activa de nuestra comunidad de fe es la tercera dimensión. Y hay personas que pueden tener una sola dimensión, es decir, la espiritualidad nada más de sentirla. Otras practican la religiosidad. Y hay personas que practican o demuestran las tres, ¿no? Desarrollan las tres dimensiones. Muy bien. Martín, ¿qué estudios científicos hay sobre educación, perdón, inteligencia espiritual? ¿La ciencia habla sobre ese tema? ¿Qué dice? Sí, por supuesto. Entendamos que la ciencia es el conocimiento sistematizado, ¿no? Entonces, como conocimiento sistematizado de los fenómenos naturales, de los hechos sociales y de sus relaciones mutuas, dentro de la ciencia está la psicología. Y es así, pues, que la doctora Frances Baum, presidenta de la Asociación de Psicología Humanística y Psicología Transpersonal, considera de que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales y cómo contribuyen al bienestar psicológico, ¿no? Y nos brinda pues un amplio desarrollo espiritual. Pero además ella nos confiesa de que en su experiencia como psicoterapeuta, su impresión es que la inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Hermoso, hermoso, ¿no? Qué bien explicado eso. Muy bien y muy profundo. Entonces, que una psicoterapeuta llegue a esta conclusión, realmente pues ha logrado que la ciencia descubra estos beneficios. Y por otro lado, también quiero citar al psicólogo Richard Wallman de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, que complementa estos estudios científicos acerca de la inteligencia espiritual, indicando que es la capacidad humana para hacer preguntas sobre el significado de la vida y para experimentar, ¿no?, simultáneamente la perfecta conexión entre cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. Y él cita tres dimensiones de la inteligencia espiritual. Uno, el autoconocimiento. Dos, la vivencia ética espiritual. Y tres, la sabiduría. Muy interesante. ¿Sabes por qué, Martín? Lo relaciona que también las enseñanzas bahá'ís mucho hablan de autoconocimiento. Porque si uno no se conoce, no somos conscientes de por qué estoy aquí, de dónde he venido, a dónde voy a ir, el propósito de mi vida, entonces no habrá sentido de la vida, no conocemos, estaremos como con nubes y no saber a dónde dirigirse y todo, y tener una vida o vivencia ética, ¿no? Por eso que hay enseñanzas divinas y sabiduría. Perfecto. Y ahora otra pregunta, ¿qué beneficios tiene el desarrollo de inteligencia espiritual? Porque muchos podrían pensar, pero estoy bien como vivo, o bueno, hay muchos que no han desarrollado y viven. Pero ¿podrías, por favor, explicar cuáles son los beneficios? Sí, por supuesto, Sam. El autor David Fishman, ingeniero civil con una maestría en administración, publicó hace 4 años el primer libro de inteligencia espiritual aquí en el Perú, ¿no? Y explica cómo aplicarla en la vida y en la empresa. Y hace poco tiempo, hace cuestión de unos 3 meses, el doctor en teología Winston Paz también publicó un libro sobre la inteligencia espiritual y el sentido de la vida. Entonces, nos dice David Fishman que la inteligencia espiritual es la capacidad de poder escoger al ser elevado sobre el ego, extrayendo su sabiduría, compasión, para mantener nuestra paz exterior e interior al margen de las circunstancias. Es decir, puede haber un tormento alrededor de nosotros, pero mantenemos nuestra paz interior y buscamos que nuestra naturaleza superior sea la que guíe nuestra vida. Entonces, por lo tanto, vemos que los beneficios empiezan por brindarnos felicidad. El ser humano siempre está en la búsqueda de la felicidad, pero no se da cuenta muchas veces de que la felicidad está en el desarrollo espiritual. Entonces, si desarrollamos nuestra inteligencia espiritual, como consecuencia, vamos a obtener el beneficio de ser seres humanos más felices, de vivir en paz interior, paz exterior, que la vamos a irradiar en nuestro entorno. Nuestras familias van a ser más unidas,
más felices, con mayor bienestar, incluso hasta se hablan investigaciones de ser más longevas, y en las organizaciones, con mayor inteligencia espiritual, que ya está llegando a las empresas este enfoque. Los trabajadores, los ejecutivos, pues trabajan más contentos, con un espíritu de colaboración, sin competencia, ni rencores, ni actitudes a veces propias del quehacer lamentable diario en algunas organizaciones, sino por el genuino espíritu de compromiso de servicio, de ayudar al cliente, de crear un producto o un servicio que contribuya a beneficiar, a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esos son algunos de los beneficios. Entonces ahí puede surgir esa pregunta, entonces, ¿cómo desarrollamos la inteligencia espiritual? ¿Cómo podemos desarrollar? Exacto. Y ahí entramos también a mencionar que el psicoanalista, psicólogo ítalo-argentino, Walter Rizzo, muy conocido en las redes sociales, escribió que las personas con una vida espiritual intensa son más fuertes ante la adversidad y emocionalmente más maduras. Entonces, la inteligencia espiritual, el cultivarla, nos ayuda a poder mejorar nuestro nivel de inteligencia emocional. Nos da mayor madurez emocional. Y a la vez, nuestra vida nos ayuda a tener mayor fortaleza espiritual y enfrentar las vicisitudes. Entonces, ¿cómo hallamos la espiritualidad? Podríamos considerar que dentro de los medios de desarrollo está, por supuesto, la práctica de la oración y la meditación, que es una práctica común en todas las comunidades de fe. Todas las religiones tienen como base la práctica de la oración y la meditación. El estudio de los escritos sagrados, que es indispensable para encontrar la sabiduría y la guía divina. Y también el estudio de la educación en valores, es decir, conocer cuáles son aquellas virtudes, las cualidades espirituales que el ser humano tiene, que nace con esas gemas, pero que tenemos que irlas, ¿no?, desarrollando, que irlas perfeccionando, de tal manera que en nuestra vida se pueda demostrar, irradiar, y a su vez el desarrollo de estas virtudes nos ayuda a que en la vida espiritual, cuando ya no estemos en este mundo material, pues ascendamos con el mayor deleite, mayor gozo y con un gran nivel de perfeccionamiento espiritual. Gracias a este taller que es la tierra. Este mundo es la tierra para poder desarrollar y forjar nuestras virtudes. Entonces, al desarrollo de la inteligencia espiritual empieza parte por la oración y la meditación. La oración es el alimento del alma. Entonces, para poder practicar la oración y la meditación se necesita una predisposición física, mental y espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar a ubicarnos de una manera relajada, en paz y tranquilidad, haciendo unas respiraciones profundas y donde empezamos a concentrarnos, ¿no? Por ejemplo, los bahá'ís nos concentramos en el santuario de Baha'u'lláh, nos concentramos en Abdul Bahá. Los cristianos se concentrarán en sus iglesias, en el rostro de Cristo, en la cruz, y así, según las comunidades de fe. Entonces, es preferente lograr recitar oraciones que hayan sido reveladas por la pluma de los santos profetas, que tienen una sabiduría tan profunda que es mucho mayor que nuestras propias palabras comunes y corrientes de personas, pues, con muchos defectos. En cambio, la revelación divina de los profetas nos da una serie de oraciones que enriquecen y regocijan nuestra alma. Luego esas oraciones... Perdón, Martín, y tienen un poder distinta que palabras humanas, porque palabra de Dios es palabra creativa, ¿no? Poderosa. ¿No? Exacto. Y luego de esas oraciones expresamos nuestra gratitud a Dios, ¿no? Gratitud porque estamos con vida, gratitud porque tenemos nuestro hogar, tenemos alimentos y que Dios nos ha beneficiado. Miren cómo hemos sobrevivido a una pandemia que todavía la tenemos, pero creo que hemos pasado los momentos más dramáticos, con muchos amigos, amistades, vecinos que han fallecido repentinamente. Pero sin embargo, Dios nos está concediendo la vida y es por algo, porque Él tiene un propósito para nosotros, que tenemos que cumplir, pero hay que descubrirlo. Entonces, pedimos a Dios también
por nuestra familia, por nosotros y por el bienestar común, ¿no? Entonces luego esperamos y tenemos una actitud de contemplación. Esa contemplación nos ayuda a esperar respuesta, a tener una iluminación, las ideas, las respuestas, pero cuando no llegan esas peticiones, amigas, amigos, no se preocupen, porque probablemente todavía no es necesario que llegue la petición a nuestras vidas. Que hay una sabiduría, que las cosas pasan, ocurren por algo, y que más adelante llegue esa petición a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta ello, podemos también practicar pues los rosarios que existen en diferentes, las cuentas de rosario que existen en diferentes comunidades de fe, ¿no? Nuestras 95 veces, ¿no? De Allahu Akbar, por ejemplo, es una forma de meditación donde invocamos y nuestra mente se concentra en esa palabra creativa y de iluminación. También el estudio, como decíamos, de los escritos sagrados, porque ahí vamos a encontrar la sabiduría, ¿no? Porque no basta con la práctica de orar y meditar, sino que hay que encontrar la sabiduría que han revelado para nosotros los santos profetas. La educación en virtudes, como hemos explicado, y demostrar esto mediante una integridad, una rectitud de conducta en todos nuestros actos, demostrar acciones de servicio, de caridad, de ayuda al prójimo, tener una actitud también de desapego emocional y material, que esto fue enseñado desde la época del hinduismo de Krishna, y luego recordado por Buda, y también por los demás mensajeros de Dios, ¿no? Es decir, no tener una dependencia por lo material, por el entorno, sino realmente dejar, soltar. Con eso vamos a lograr mayor bienestar y felicidad. Y practicar, por supuesto, una creencia religiosa. Es necesario estar dentro de una comunidad de fe, porque es como que quisiéramos estudiar una profesión sin haber pasado por la universidad o el instituto. Va a ser algo muy espontáneo. Pero si entramos a una escuela, a una organización donde tiene toda una estructura bibliográfica, metodológica y con una programación de actividades, eso contribuye a desarrollar nuestra espiritualidad. Justo me ganaste porque te iba a preguntar si la religión o pertenecer a una comunidad de fe ayudaría al desarrollo de inteligencia espiritual, ¿no? Es obvio, ¿no? Claro, claro. Sí, por ejemplo, cuando vemos este templo en la India, este templo Bahá'í, que recibía en las épocas normales a más de 10.000 personas diarias, ¿por qué iban estas personas de diferentes creencias? ¿No? Porque encontraban en estos lugares bienestar espiritual, paz, y esa sintonía, esas vibraciones que se generan cuando las personas oramos juntas, realmente es algo indescriptible, ¿no? Y que hasta existen estudios científicos sobre el impacto que tiene él. Entonces, los niños orando, miren, estos niños en una concentración y reverencia y devoción. ¿Cómo serán estos niños de adultos? Caramba, qué felices, qué tal desarrollo de su espiritualidad desde niños. Y ya en los adultos podríamos también mencionar, pues que en algunas estaciones de policía del Canadá, antes de salir a sus labores, los policías practican meditación, ¿no? Eso Para me lograr emocionó, una Martín. Cuando vi esa foto en Facebook me emocionó porque realmente deberíamos siempre, ¿no? Incluso iniciando un clase de estudio para niños, todo siempre empezando con oración y meditación para recordar quién somos y cómo debemos comportar como ser humano, ¿no? Sí, sí, realmente. Y también ha llegado esto a las grandes organizaciones que conocemos. En LinkedIn, Google, Apple, Intel, pues existen prácticas de meditación. Por ejemplo, en Apple Internacional se ha creado espacios, ambientes para que los trabajadores, los colaboradores, los ejecutivos puedan meditar en los momentos que sienten que están muy estresados, que están muy agobiados por el trabajo. Ingresan ahí hasta 30 minutos de meditación, les permiten ambientes adecuados. Por supuesto que esto ya ha sido enseñado y practicado. Lo mismo muchos CEOs, es decir, gerentes generales de estas compañías y sus gerentes de división, también promueven la práctica de la meditación como una importante forma de reducir los niveles de estrés y tener mayor bienestar interior. Entonces, la práctica de la oración implica una concentración
y sentir las cualidades y virtudes divinas como las de pureza, poder, paz, amor, equilibrio, y nos vamos a sentir felices en esos momentos de gran conexión. Por lo tanto, la ciencia y la religión también nos presenta y nos pone a disposición algunos aplicativos que nos ayudan. Por ejemplo, el aplicativo Appfulness, que es un aplicativo gratuito, tiene 30 sesiones de meditación. En la comunidad Bahá'í tenemos un aplicativo que es Bahá'í Prayers, donde bajamos esto a nuestro celular, este aplicativo, y tenemos oraciones en muchos idiomas. Lo configuramos para nuestro idioma y tenemos decenas de bellas oraciones que regocijan nuestro espíritu. Y para obtener mayor conocimiento y sabiduría, ingresamos a www.bibliotecabahai.com y podemos bajar todos los libros revelados por la pluma de el Bab, Baha'u'lláh, Abdul Bahá y el guardián Shoghi Effendi, personajes importantes dentro de la fe, además de otros autores bahá'ís. Entonces, la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo espiritual, felizmente. Por lo tanto, el maestro Abdul Bahá, en su inmensa sabiduría, nos dijo de que Dios envió a sus profetas al mundo para que enseñen e iluminen al hombre, para que le expliquen el misterio del poder del Espíritu Santo y para que puedan reflejar la luz y ser a su vez guías, ¿no?, espirituales para otros. Los libros celestiales, como la Biblia, el Corán y las demás escrituras sagradas, han sido revelados por Dios como guías de los senderos de la virtud divina, de amor, de justicia y de paz. Por lo tanto, ¿quiénes son los grandes educadores de la inteligencia y de la naturaleza espiritual del ser humano? Los mensajeros y enviados de Dios, los santos profetas, como Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Mahoma, el Papa y Baha'u'lláh. Ellos son los grandes educadores que han venido a traer las enseñanzas espirituales y sociales, de acuerdo a la época de madurez, de evolución de la sociedad. Y la religión de Dios es una sola, que tiene varios capítulos, que de tiempo en tiempo se agregan nuevos capítulos, que todos forman parte de un solo libro de sabiduría espiritual. Entonces, amigos, ¿por qué la religión nos da más felicidad? Existen muchos factores. Uno de ellos es que la sabiduría divina de los mensajeros de las religiones de Dios guían al ser humano hacia el desarrollo de su espiritualidad, educando a la persona, potenciando sus virtudes, transformando su ser interior, convirtiéndolo en una fuente de armonía, de servicio, de felicidad, que influya con valores fundamentales a la sociedad. Gracias, que muchísimas gracias, Martín. Ahí termina, creo que, ¿no? No, hay algunos aspectos sí, adicionales que deseo agregar y que porque tienen de que verdad ver. que estoy tan asombrado, tan alegre, feliz de escucharte, que sí, por favor, seguimos contigo. Y hay un aspecto muy importante de la religión, porque constituye un grupo, ¿no?, un grupo de soporte social. Las comunidades religiosas son una gran familia, que están unidas por lazos espirituales muy sólidos. Y podemos entender que el desarrollo espiritual y social contribuye notablemente a aumentar la felicidad del ser humano. Y eso Y ayuda. por eso debemos llegar a una trascendencia, es decir, que nuestro paso por este mundo no sea pues un paso efímero, sin dejar huellas, pasando desapercibidos, no. El siguiente nivel de la inteligencia espiritual es la trascendencia, buscar la trascendencia, ir más allá, pasar los límites, dejar un legado, un impacto a la sociedad y a la humanidad. Y esa trascendencia para la comunidad Bahá'í se traduce en trabajar por la unidad de la humanidad, la unidad del género humano, sin prejuicios de raza, condición económica, social, creencia. Esta es la meta suprema a la que debemos llegar en ese proceso de evolución social de la humanidad. Ese siglo de oro de la humanidad está cerca, pero depende de nosotros que llegue más pronto. Hermoso, hermoso. Y eso es tan importante, como tú decías, pertenecer a una comunidad
de fe, una religión, aparte de recibir las guías directamente, también uno sienta protegido, sienta apoyado. Mira, en momentos ahora difíciles, por ejemplo, de pandemia, ¿cuánto han ayudado entre las comunidades de fe? No solamente a sus personas que pertenecen a esta comunidad, sino también afuera, porque es como una comunidad, una familia ya organizada, una institución organizada, entonces tiene la capacidad de hacer incluso ayuda social. Eso es muy importante. Y yo creo que de verdad que uno necesita, todo ser humano necesita pertenecer a un grupo que tiene afinidad de pensamiento, de creencia y sentirse protegido en familia con ellos. Muchas gracias, Martín. No sé si tienes todavía algo de diapositivos o aquí quedas, ¿cómo es? Sí, sí, deseo finalizar con esta imagen del Hermoso. Monte Carmelo, ¿no? Un monte profetizado por las antiguas escrituras sagradas, el monte de Dios, y vemos ahí la hermosura del Carmelo, Bello. ¿no? Que tiene al centro el santuario del Bab, ¿no? El profeta precursor de la fe bahá'í. El Bab, la puerta hacia la sabiduría espiritual. Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias, amigos, Gracias. por su Y atención. la puerta hacia una nueva etapa de la vida de la humanidad, ¿no? Todo lo que era desde edad adámica hasta, bueno, hasta antes del Baba Muhammad, realmente eran como una etapa de preparación para recién la humanidad va a entrar en esa edad de madurez, como ya, como tú dices, ser profesional, ¿no? Y para eso necesitamos conocer esos temas que son perlas de sabiduría, para que nuestra sabiduría también va a ir en aumento y sabemos qué hacer con nuestra vida. Cómo aprovechamos a lo máximo esa oportunidad de crecimiento y dar también, de contribuir al mejoramiento del mundo. Muchísimas gracias, Martín. Fue muy valioso tu aporte y espero tenerte en programa y acompañarnos siempre con esos temas que tú lo prepares hermoso. Me encanta, yo disfruto muchísimo. Seguramente que también nuestros amigos que nos están acompañando a través de Facebook de la comunidad de Cineguía y bueno, anteriormente también por radio, están disfrutando. Muchas gracias, Martín, por tu compañía y esperamos de verte pronto en el programa. Gracias. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos también. Hasta luego.